Ojito con la siguiente información, colombianos y colombianas, que el jefe de tecnología y sistemas de información de Presidencia de la República revela de manera exclusiva cómo han orquestado los diferentes planes para atentar contra el presidente de la República. El uribismo ha estado empeñado en hacer lo que sea para ir sí o sí por la Casa de Nariño en el 2026. Y ojo, que es impresionante las revelaciones que da a conocer este señor de manera exclusiva. Pues recordemos que días anteriores, miembros activos del Ejército Nacional, junto con una mujer que se hacía llamar o era una falsa oficial de la policía, infiltraron reuniones ultra secretas del presidente. Así que veamos esto y cómo los medios de comunicación han tratado de minimizar lo que han realizado a las espaldas del presidente. Todo para ejecutar un golpe de Estado. Bien, pero yo lo he invitado a usted, además de que nos cuente esta parte de su trabajo en la Casa de Nariño, lo he invitado por una noticia que surgió esta semana, que es bien preocupante y que tiene que ver también con la seguridad del presidente, aunque más adelante también le voy a preguntar que muchas noticias sobre la seguridad del presidente no tienen credibilidad. Le voy a preguntar por qué no tiene credibilidad. En este caso hay personas de carne y hueso que fueron capturadas. Una señora, una civil que se hacía pasar por por capitán del ejército parece, no hay que concluir antes de la justicia, parece que con la complicidad de dos militares, un mayor y un sargento, penetró la seguridad, un anillo de seguridad de la Casa de Nariño, asistió a muchas reuniones en donde se daban datos secretos y tal. Esa señora se llama Luisa Fernanda Salgado. ¿Qué ha pasado y qué sabe usted sobre el tema, por puesto que tiene que ver con presidencia? Bueno, además de la información que ha sido pública y que Cecilia pues la reseña muy bien, yo sí siento como jefe de tecnología de la presidencia y como persona cercana al presidente de la República desde hace 4 décadas, que aquí se tiende a minimizar todos los temas de amenazas hacia el presidente, ¿cierto? El presidente, y yo esto lo cuento, por ejemplo, en exclusiva, el presidente en el momento en que hubo una información de un ataque con misiles a su avión, se comunicó fue hace como 3 meses. Sí, fue hace 3 meses, se comunicó conmigo muy angustiado y me pidió que... ¿Pero él estaba en dónde? ¿En un avión? Él estaba en un avión, estaba fuera de Colombia, estaba entrando a Colombia y hubo esa información y ese avión tuvo que aterrizar en otra ciudad, entiendo que fue en Pereira, ¿cierto? Porque había una vulneración de la seguridad. El presidente se comunicó conmigo, estaba muy angustiado, pero ese tema, digamos que no tuvo la suficiente como credibilidad en la opinión pública. Yo siento que eso tiende a pasar. Y pues definitivamente el presidente en algunos momentos, yo sí tengo que decirlo, como jefe de tecnología, como exmilitante guerrillero y como amigo del presidente hace 4 décadas, y es que el presidente quizás en algunas ocasiones quienes están a su lado y están encargados de protegerlo, quizás no lo ven como un presidente, sino como un exguerrillero. Y más que protegerlo, se dedican a vigilarlo. Ese es un tema muy riesgoso desde el punto de vista personal para el presidente. ¿Usted tiene esa sensación? Yo tengo esa sensación y esa es una sensación que en los últimos días queda expresa cuando se conocen estas informaciones, pero usted bien dice, la justicia será la que tendrá que definir cuál es la verdad alrededor de todo este tema, que eso puede pasar en ocasiones con algunos miembros que yo espero que sean elementos aislados de la fuerza pública, de las fuerzas miembros militares, de los cuerpos de seguridad. De los cuerpos de seguridad, en donde no están protegiéndolo, sino además de protegiéndolo, están como vigilándolo. Y el presidente de la República es una figura central del país que por encima de cualquier cosa debe ser protegida y su seguridad debe ser lo suficientemente blindada, y todas estas amenazas pues deben ser tomadas muy en serio. Realmente al presidente no le creían que
que contra el avión existiera de pronto una amenaza de misil, hasta cuando ya el jefe para la protección presidencial en varios medios de comunicación, el general Guatibonza, afirmó de la angustia que yo le expresaba a usted, que me contaba el presidente en ese momento. Esto último que ha ocurrido es supremamente grave. Vemos que hay como toda una estrategia de infiltración que se materializó, ¿cierto? Por la información que conocemos, es decir, montan un local cerca de la casa de Nariño, cerca de donde están los círculos de seguridad. Tenemos que conocer bien cómo esta persona accedió a esa información, porque esto ocurre en enero, en febrero, se hacen unos polígrafos y solamente 4 o 5 meses después sale a la opinión pública. La protección del presidente es supremamente importante, supremamente vital, y es un elemento que se tiene que tomar muy en serio el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Unidad Nacional de Protección. Bien, pero entonces la próxima pregunta que surge es, esta señora Salgado, ¿a cuántas reuniones de esquemas de seguridad o de círculos de seguridad del jefe de Estado accedió? ¿Qué tipo de información obtuvo? ¿Y cómo pudo permanecer durante? Porque no es una cuestión de 1 mes ni de 2 meses, parece que fue de 2 años, desde 2022. Así es. ¿Cómo pudo permanecer durante 2 años con tanta seguridad que tiene tradicionalmente un presidente de la República? No estoy diciendo Gustavo Petro, cualquier presidente de Colombia, cualquier presidente de cualquier país tiene una seguridad muy robusta. ¿Cómo es posible que esto pase y que nadie se dé cuenta en 2 años? Bueno, esa es una pregunta muy buena, Cecilia, que tendrán que resolver los cuerpos de seguridad, es decir, el sector defensa y seguridad tiene que resolver eso, pues porque su misionalidad es la protección de la seguridad del presidente, ¿sí? El presidente, este es el primer presidente, yo diría que es diferente a todos los presidentes que ha habido en Colombia durante más de 200 años. Porque es un presidente que viene de la insurgencia, es un presidente que ha roto todos los esquemas posibles y los ha roto usando las vías democráticas después de que firmamos el acuerdo de paz. Es un presidente que quiso tener una reforma pensional, pero se la torpedearon, que quiso tener una reforma laboral, pero también se la torpedean, que quiere tener una reforma a la salud, pero también se la torpedean. Es decir, todo ese intento de lo que nosotros como jóvenes llamábamos la construcción de una Colombia del tamaño de nuestros sueños, y que no lo hicimos a través de la vía armada, lo quisimos hacer o lo hemos querido hacer a través de la vía democrática, porque la vida nos dejó pues vivos después del paso por la guerra. Sin embargo, han surgido muchísimas dificultades y por eso hablo de que este no es un presidente cualquiera, ni es el mismo presidente de los presidentes que han pasado durante 200 años en Colombia. Es un presidente que marcó un hito en Colombia en las costumbres y en los retos que se ha puesto. Y en esos retos, obviamente, hay implicaciones, yo siento, de tocar intereses que nunca se han tocado en Colombia. ¿Sí? Cuando usted propone una reforma a la salud, usted está tocando a los negociantes de las EPS y eso representa un peligro para el bolsillo de la gente. Cuando usted toca una reforma pensional, está tocando a los dueños de los fondos privados de pensiones y eso no gusta, ¿cierto? Y uno siente que eso va muy de la mano con todos los temas de las alertas de seguridad que se dan con el presidente. ¿Por qué? Porque es un gobierno diferente, es un presidente diferente, son unos retos diferentes y es una Colombia diferente que queremos dejar para todos. Bueno, eso tiene sus más y sus menos. Yo ahora le contrapregunto, pero en principio quisiera volver con el tema de la señora Salgado infiltrada. Aparecía como capitán del ejército con permiso y autorización de un mayor, como ya había dicho, y de un sargento, de uno de los círculos de seguridad que tiene el presidente, que creo que hay varios, ¿cierto? Sí, así este era como un tercer varios círculo, anillos. pero varios anillos, y ese era un batallón, y ese batallón además reside, por decirlo así, en el batallón guardia presidencial. No estamos hablando de cualquier cosa, es una cosa delicada. Hasta donde usted sabe y hasta donde puede contarnos qué se ha avanzado en la Fiscalía y al principio cómo se descubrió el asunto y qué ha avanzado la Fiscalía y la Procuraduría en cuanto corresponde a los funcionarios públicos. Bueno, nosotros esperamos que la Fiscalía General de la Nación, que la Administración de Justicia de este país dé unos resultados prontamente. Yo tengo que confesarle, Cecilia, que
con el tema de la administración de justicia, yo tengo una relación muy compleja, ¿no? Yo tuve una hermana desaparecida en el Palacio de Justicia, Cristina Guarín. Cristina del Pilar Guarín Cortés, de la cual me entregaron unos como 11, 15 huesos quemados 31 años después. Es decir, eso lo señalo para señalar cómo son las velocidades de la administración de justicia en Colombia. Y en honor a la verdad hay que decir que su lucha personal como hermano durante esos 30 años fue lo que llevó, no es lo único, pero sí es un factor importante lo que llevó a que al final el Estado en general, no solamente la justicia del Estado, la buscara y entregara esos huesos. Encontrara algunos de sus huesos. Pero fíjese que 40 años después el reto de verdad sigue presente, porque la verdad no se conoce y pasan diferentes fiscales, pasa el fiscal Néstor Humberto Martínez y pasa otro fiscal y esos fiscales dicen, no, vamos a abrir nuevas líneas de investigación y vamos a saber. Yo quiero señalar ese caso para responder a su pregunta sobre, bueno, ¿y la administración de justicia qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? La administración de justicia tendrá que responder, la fiscal general de la nación tendrá que decir si ella, en su calidad de fiscal general y los funcionarios que designan, le van a dar la velocidad al caso de las amenazas contra el presidente, la velocidad que tuvo el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, que ocurrió ahí cerca, en la Plaza de Bolívar. Esto ocurre en los alrededores de la Casa de Nariño. Yo no sé si en 31 años se sabrá finalmente cómo fue que pasó eso, ¿sí? Pero eso lo señalo para, digamos, ceder como la respuesta a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía tendrá que decir eso, más allá de los discursos que yo, por ejemplo, he escuchado sobre nuevas líneas de investigación y cosas de ese estilo. No, la Fiscalía tendrá que establecer prontamente, porque estamos a 9 meses de terminar el gobierno, qué es lo que pasa con la seguridad del presidente, porque eso también nos marca un derrotero en materia de seguridad, de protección digital, de protección de los datos del Estado y demás. Sí, bueno, pero por lo pronto, como digo, esta vez, pese a toda la incredulidad del asunto de los atentados del presidente contra el presidente, hay 3 personas capturadas por lo menos. Ya hoy se estaba hablando de 4. Por lo menos hay 3 personas capturadas. La señora y los 2 militares. No sabemos todavía qué se concluye. Pero la pregunta mía es, y se la insisto un poco, es cómo se descubrió esto y por qué tardó 2 años. ¿Cómo se descubrió que esa señora no era ninguna capitán, que llevaba 2 años infiltrada en el tercer anillo de seguridad del presidente y que solamente de repente aparece, no sé, por casualidad o por qué? ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, hay un tema muy complejo que es la actividad de inteligencia y la actividad de contrainteligencia, ¿no? Son temas incluso de los que poco se debe hablar, ¿sí? En honor a la verdad y en honor a responder a estrategias acertadas. Poco se debe hablar, pero sí, digamos que periódicamente las entidades de inteligencia, la DNI, realiza polígrafos, ¿cierto? Sí. Yo con el director de la DNI me conozco también hace 40 años porque ambos fuimos militantes del M19. También fue el M19. ¿Cierto? Se realiza esto y muy seguramente de allí empezó a desprenderse toda esta remoción de personal y el descubrimiento de este posible plan de infiltración del anillo de seguridad del presidente, de uno de los anillos de seguridad y una posible vulneración de la seguridad. El presidente lo ha definido muy bien, Cecilia, cuando escribió ayer en Twitter y dijo, realmente las personas que están encargadas de protegerme, en algunas ocasiones yo siento que son personas encargadas de vigilarme. Y yo lo matizaba, lo complementaba diciendo que algunas personas no ven al presidente Gustavo Petro como el presidente, sino también como el exguerrillero, es decir, alguien que hay que vigilarlo, y lo entiendo desde la concepción de un Estado que durante 200 años ha venido siendo manejado por unas élites en un gobierno que es diferente porque no es de esas élites. Cuando usted me está hablando de personas que vigilan al presidente, vigilan, comillas, en lugar de protegerlo, está hablando de las personas de seguridad, o sea, de policías y militares. Claro, su primer anillo de seguridad, o sea, el presidente en ocasiones puede sentir una gran incomodidad
de tener personas en las que difícilmente puede confiar. El tema de la confianza para quienes hemos venido de la guerra es muy complejo, Cecilia. Cuando nosotros llegamos al gobierno y conocemos a alguien, pues es difícil saber si se puede o no depositar la confianza, porque en nuestro chip, en nuestra mente, en nuestro cerebro, la confianza se basaba en el participar conjuntamente en hechos de la guerra, en la complicidad que teníamos en la construcción de ese nuevo proyecto. Cuando llegamos acá y vemos a quienes enfrentamos en un pasado unas instituciones, ¿cierto? Se tiene que generar esa sinergia y pues definitivamente eso se tiene que hacer desde el sector defensa y seguridad para blindar esto. Es muy preocupante lo que ocurrió en los últimos días, Cecilia, y lo insisto, porque son personas ya aparentemente o realmente ligadas a la institucionalidad, ¿cierto? Entonces y hay que mirar qué tan esto es de manzanas podridas o puede ser una estrategia subsecticia o escondida. Pero institucional, diría usted. De poder hacer algo contra el presidente de la República. Pero usted llevaría este caso como un ejemplo de que esto podría ser como una operación institucional, ejército, policía o sector del Ministerio de Defensa en contra del jefe de Estado? Bueno, mire, Cecilia, la justicia se encargará de determinar eso. Este presidente ha marcado, digamos, unas líneas rojas frente al gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y esos hechos que ocurren de seguridad son alertas muy importantes para la democracia colombiana, para la gobernabilidad del presidente y para la correcta ejecución de sus políticas, ¿sí? Nosotros esperamos que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus agencias, a través del INL, a través de sus estamentos de seguridad como el FBI, como la DEA, respeten la democracia colombiana. O sea, hay una relación que es una relación fisurada, ¿cierto? Que curiosamente, y lo acabo de recordar, Cecilia, el día que certificaron al presidente, yo recibí una invitación del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para ir al Hotel Marriott a mirar compras de productos de ARGIS, ¿cierto? Para georreferenciación de temas de cultivos ilícitos, que puede contribuir a temas de economías ilícitas. Y decía, bueno, pero ¿cómo es esto? El mismo día que están desertificando al presidente y él está asistiendo a la Asamblea de Naciones Unidas, el encargado de negocios de la embajada me invita al Hotel Marriott a que hagamos posibles alianzas y negocios con la presidencia. Es decir, a Estados Unidos no le gusta el presidente, no le gustan las políticas del presidente, pero sí le gustan los negocios que le puedan llegar de la presidencia. O sea, en ese sentido hay que ser coherentes, ¿sí? ¿Verdad? Esto pues yo no lo había mencionado en ningún momento, en ningún medio, es algo exclusivo que te estoy diciendo, pero sí tengo la copia de la invitación y... Sí, lo podemos poner en pantalla, sí. Lo podemos poner en pantalla, claro que sí, pero es algo que llama la atención sobre, bueno, ¿qué tanto le hacen caso al señor Donald Trump o el señor Donald Trump qué tanto representan los intereses de esos empresarios? O si definitivamente para Estados Unidos existe esa doble faceta. Por un lado, manejamos políticamente de certificar al presidente, pero por el otro lado, hagamos todos los negocios en tecnología que se puedan, que le dé ingresos a estos empresarios de acá. Bueno, yo le voy a hacer una contrapregunta, pero antes le voy a pedir que me espere, hagamos una pequeña pausa para un mensaje institucional de la DIAN que patrocina este capítulo. La DIAN también cambia para cumplirle a Colombia, avanzando frente a los nuevos retos de la realidad económica del país y la eficiencia en la recaudación. La DIAN se moderniza. Hemos transformado nuestros sistemas para ser más eficientes. El corazón de esta transformación es la facturación electrónica. Hoy, validamos un promedio de 30 millones de documentos diarios, un aumento del 290% desde 2022. Además, hemos habilitado a 1.4 millones de facturadores. La DIAN realiza acciones contundentes contra la evasión fiscal y el contrabando.
Entre enero y septiembre de 2025, realizamos más de 16.400 aprehensiones o decomisos por un valor superior a 382.000 millones de pesos, con operativos destacados en ciudades como Cali, Medellín y Cartagena. Además, con un enfoque social, hemos donado mercancía aprehendida por más de 621.000 millones a comunidades vulnerables en todo el país. Combatiendo las redes de contrabando, golpeamos el sistema de lavado de activos, que es el fin último de las estructuras económicas que obtienen rentas de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería. La DIAN consolida la estabilidad fiscal de Colombia. Nuestro esfuerzo se traduce en recursos para el país. Entre enero y julio de 2025, el recaudo alcanzó los 178.75 billones de pesos, con un cumplimiento del 96% frente a nuestra meta trazada, siendo los impuestos de la retención en la fuente y el IVA los mayores contribuyentes. En la DIAN, con dignidad le cumplimos a Colombia. Mi contrapregunta, ingeniero Guarín, es que la diplomacia en el mundo suele funcionar así. Aparentemente, y yo creo que del gobierno Trump particularmente, pareciera como muy frentero y como muy grosero, hay que decirlo, con los demás países, no solamente con Colombia. Pero por el otro lado, funcionando el resto de negociaciones, bien sean políticas, económicas e incluso los negocios. Sabemos que el presidente de Estados Unidos tiene gran poder y que lo que diga y lo que haga tiene influencia en todo el mundo. El presidente de Colombia, pues es un presidente no cualquiera, puede ser Duque o puede ser incluso Uribe o Santos, el que sea, son marginales en el mundo, en el planeta. Entonces uno se pregunta, y esto ya se lo digo como funcionario, pero también como usted, como amigo de Gustavo Petro, las cosas que pueda decir el presidente Petro de confrontación directa con el presidente de Estados Unidos no hace más bien daño a Colombia que bien, en el sentido de que no tenemos la posibilidad de conversar de tú a tú, sino de que somos un país que dependemos en alguna medida políticamente de Estados Unidos, que es la gran potencia, y económicamente también de alguna manera por todos los soportes económicos que tenemos de ellos. Bueno, la relación, ahí sí definitivamente la relación de subordinación de Colombia a Estados Unidos no debe seguir. El presidente Petro ha sido claro con eso. La relación de subordinación ha permitido durante 200 años que al migrante se le trate como se le ha venido tratando. Y el presidente Gustavo Petro ha sido claro en eso. La relación de subordinación ha permitido que aquí, sí, no solo con Estados Unidos, sino también con Israel, ha permitido que aquí las fuerzas militares usen la tecnología militar de allá. Y el presidente ya ha dicho no. Indomil va a crear su propio fusil, el fusil Miranda, que va a salir en julio de 2026. Entonces, de ninguna manera la dignidad de los colombianos puede ser errática. Es decir, asumir una posición digna que el presidente de la República, en representación de todos nosotros, de usted, Cecilia, de mí y de todos las colombianas y los colombianos, asuma una posición digna frente al gobierno de Estados Unidos en temas económicos, en temas de migración, en temas de política internacional, en temas de la lucha antidrogas, que un presidente se le haya parado al presidente de Estados Unidos y le haya dicho en la Asamblea de las Naciones Unidas que los verdaderos narcotraficantes están en Miami y que son de ojos azules y que tienen mucha plata y que no son esos que siempre han combatido allá con bombardeos, porque esos son los últimos de la cadena de insumo, el pobre campesino que tienes que verse abocado a esa economía ilegal. Eso es una posición digna. Y las posiciones dignas no creo que pongan en peligro las relaciones, ni se tiene que usar una diplomacia de hipocresía para mantener una buena relación con Estados Unidos de ninguna manera. Yo creo que por encima de la escala de valores de los colombianos está primero la dignidad y después vendrán los temas de la diplomacia. Me parece interesante
lo que usted dijo en algún momento de esta entrevista con relación a la confianza que un exguerrillero como usted, como el presidente, puede sentir sobre el resto de la sociedad. Al resto de la sociedad estoy hablando, bueno, al establecimiento que ha tenido poder en el país. También le cuesta trabajo confiar en ustedes y por eso parece que ha habido un choque que no hay que quitarle responsabilidades a ese grupo de poder opositor, pero tampoco al grupo que está en el gobierno hoy, digo yo, en sana lógica, por supuesto con mucho respeto, como siempre hago mis preguntas, porque el presidente permanentemente recuerda el M-19, ha sacado la bandera del M-19 y ahora me doy cuenta, hablando con usted, que la seguridad del presidente reside en 3 hombres del ex M-19. Usted, el director de la DNI y Augusto Rodríguez de la Unidad Nacional de Protección. Entonces el presidente confía en sus amigos del M-19 para su seguridad. Lo entiendo. Entiendo también que esté un poco parapetado emocionalmente por los ataques que ha sufrido, por su historia personal, etcétera. Pero también habría que comprender al otro sector que se siente un poco intimidado. ¿O qué piensa usted? ¿No ha faltado alguna forma de encuentro, de concatenación, de diálogo? Bueno, ahí es importante hacer un poquito de historia, pero no tan larga, sino corta. Digamos, cuando Gustavo Petro llega a este gobierno, él llama a diferentes sectores, ¿cierto?, a integrar el gobierno. Y él llama para que en agricultura estén otros sectores, para que en Hacienda estén otros sectores y así para que en salud estén otros sectores que traten de impulsar eso que se llamó ahí el pacto histórico, pero que Jaime Bateman llamaba el gran sancocho nacional, un sancocho en donde cupiéramos todos y construyéramos esa Colombia que queremos. Sin embargo, el paso de los días ya siendo gobierno, no siendo guerrilla, nos ha ido mostrando que nos vamos quedando solos, que la gente es inferior a los retos, que el Congreso prefiere que no se toquen los intereses de los fondos de pensiones, que no se toquen los intereses de las empresas prestadoras de salud, de las EPS, ¿cierto? Que no se toquen los intereses de la educación privada que se maneja como un negocio, ¿cierto? Sino que eso se deje quieto. Entonces, eso ha llevado obviamente a que el presidente afiance su confianza en su círculo más cercano y en algunas personas pues que definitivamente se la han querido jugar con este gobierno, con este nuevo proyecto, cosa que no ha sido fácil. Nosotros sabemos que las dificultades no nacieron ayer ni van a terminar mañana. Nosotros somos mujeres y hombres que siempre hemos tenido de frente el reto y la dificultad en todas nuestras formaciones militares, y lo digo así porque usted habla de que el presidente saca la bandera del M-19 y yo creo que sí está bien sacar la bandera del M-19 porque hay que enaltecer a aquellas y aquellos que no cayeron en acciones de guerra, sino que fueron víctimas de la guerra sucia de ese Estado. Por eso hay que sacar la bandera todas las veces que se pueda para reivindicarlos a ellos. Pero lo que le quiero decir, Cecilia, es que en nuestras formaciones militares, en aquellos años que éramos jóvenes, nosotros decíamos a paso de vencedores. Y hoy en día decimos igual, a paso de vencedores, porque los retos siguen existiendo. El reto de tener una economía popular afianzada sigue. El reto de tener una reforma agraria sigue. El reto del combate a las economías ilícitas sigue. El reto de combate al narcotráfico sigue con otros matices, ya no con el matiz de ir a bombardear al campesino, no, sino de ir a atacar a quien es el gran empresario de ese narcotráfico, de esa economía ilegal, de ese fentanilo que se consume en otros países, pero entonces no acá. Uno se pregunta, me gusta mucho que usted hable con tanta franqueza, porque la gente no suele ser tan franca y suele camuflar un poco sus pensamientos y sus sentimientos, sobre todo en las entrevistas periodísticas. Pero lo que usted está diciendo me indica que entonces ese proceso de paz por el cual el M-19 dejó de ser un grupo guerrillero, tal como ahora las FARC dejaron de ser ese grupo guerrillero también más grande de Colombia hace 9 años. El M-19, cuando hizo ese proceso de paz con el Estado, finalmente sus gentes no terminaron de reintegrarse
por completo al Estado y de plegarse a la democracia, sino que siguen atrincherados como, por lo menos mentalmente. Tal vez porque hay motivaciones y de pronto hay rechazos que justifican un poco que estén prevenidos, pero mantener como la idea, como las expresiones, como si continuaran armados en el alma, pues es crea un poco de mayor división. Cecilia, el proceso de paz que surgió en 1990 y que se empezó a fabricar en 1989, luego de la retención de Álvaro Gómez Hurtado, fue un proceso de paz que el M-19 no cumplió, sino que lo sobrecumplió. No lo cumplimos, lo sobrecumplimos. A los 42 días mataron a Carlos Pizarro en un avión. ¿Volvimos a las armas? No. Y a partir de allí han matado a cualquier cantidad de compañeras y compañeros en diferentes sitios que no son nombrados todos los días o todas las semanas o los meses como Carlos Pizarro y que indican un incumplimiento de ese Estado, ¿cierto? Esas ideas que nosotros tuvimos en el M-19 de construcción de una Colombia mejor siguen vigentes. Pero ahora que la vida nos dejó vivos para estar en el gobierno y poderlas plasmar. El gobierno tiene unos conductos. Aquí las reformas hay que llevarlas al Congreso de la República. Nos hemos chocado con la realidad de que en el Congreso de la República muchas reformas no son ni siquiera discutidas. La oposición dice es que yo ni siquiera voy a hablar de eso y no hay quórum. Y entonces que se ahogue la reforma. O sea, que siga el mismo esquema pensional, ¿cierto? Que el señor que vende el Bonais en la esquina no tenga derecho a un bono. Eso no es lógico, eso no está bien, eso no es democrático. Entonces sí fue marcar un hito. Claro que las ideas siguen. El accionar es diferente porque nosotros no estamos haciendo los operativos militares que hacíamos en los 80 y en los 90 hasta cuando llegamos en 1990 en marzo, pero estamos en la gobernabilidad. Como le digo, en un comienzo Gustavo el presidente quiso integrar a todos los sectores, pero todos esos sectores no estuvieron a la altura del conflicto. Como dice Fito Páez, no estuvieron a la altura del conflicto. Y como no estuvieron a la altura del conflicto, el presidente ha buscado otras alternativas para que esas reformas necesarias para el señor que vende el Bonais, necesarias para las personas que quieren una pensión digna, para los que quieren salud, carreteras, educación, vivienda, es decir, una vida digna, se den de alguna manera. Pero entonces usted le podría hacer una pregunta directa. Y usted me da una respuesta también directa. ¿Alguno de ustedes pensaría en algún momento en volver a las armas? ¿En rebelarse al Estado, en rebelarse a las instituciones? Nosotros pasamos por la guerra y la guerra es un escenario muy complejo. Yo pasé por la cárcel, pasé por la tortura, vi gente morir, digamos en diferentes operativos durante 4 años. Más de 20, 25 personas a mi lado murieron, ¿cierto? En operativos que no fueron exitosos, otros que sí fueron exitosos. Pasaron muchas cosas. Nosotros hoy representamos la institucionalidad de Colombia y somos un gobierno que hemos dado un ejemplo de cómo es necesaria la paz, cómo es importante no cumplir, sino sobrecumplir la palabra empeñada, porque nos aguantamos el asesinato de Carlos Pizarro y de mucha gente. Pero por supuesto que en esa representación de la institucionalidad también exigimos respeto. Nunca en la historia de Colombia, Cecilia, usted me puede mostrar un presidente que haya sido tan atacado. Si el presidente no escribe, está en su agenda privada y quién sabe qué está haciendo. Si el presidente escribe, es que escribe mucho en Twitter. Si el presidente toma una decisión en materia de pensiones, es equivocada. Si el presidente habla, entonces estaba borracho. Si el presidente se sube a una tarima en Medellín con unas personas que pertenecen a un grupo armado ilegal, está mal hecho. Pero si también los deja en la cárcel y no les da una opción de diálogo, también está mal hecho. Es decir, es un presidente que permanentemente está atacado en su vida, voy a decirlo así, laboral, política y personal. ¿Sí? Si el presidente
le repito, si el presidente tuitea, él tuitea mucho. Y si no tuitea, quién sabe qué está haciendo que no aparece en Twitter porque ya lleva un día sin escribir nada. O sea, por Dios, o sea, al presidente dejémoslo gobernar, dejémoslo que articule todos los sectores estratégicos y las necesidades grandes de este país. ¿Qué llamado hago yo como un ex militante guerrillero, como un jefe de tecnología de la presidencia hoy en día y como una persona cercana al presidente? Demos un ejemplo al mundo y hagamos una campaña política en paz. Bueno, pero no me contestó. ¿Alguno de ustedes volvería a las armas en algún momento? ¿O definitivamente ustedes pueden seguir sus ideas, luchar por ellas, pero en democracia? Nosotros, el presidente ha tenido la bandera de liberación o muerte, ¿cierto? La ha mostrado y la mostró en Naciones Unidas. Sí. Esa liberación o muerte no implica de ninguna manera una actitud agresiva de nosotros, sino una actitud de resistencia y de persistencia en construir una mejor Colombia. ¿Pero armada o desarmada? Pues nosotros hoy en día somos parte de la institucionalidad y esa institucionalidad tiene unos cuerpos armados, la policía, bueno, eso el es ejército. Otra cosa. Estamos hablando del Estado. Sí. Pero nosotros tenemos que quitarnos ese chip con que ahorita Cecilia, digamos, se está comunicando conmigo como el exguerrillero. Ese es el chip del que yo hablo cuando el presidente dice, yo a veces no me siento solamente protegido, sino vigilado. ¿Sí? Esa confianza es necesario construirla. El presidente abrió las puertas y las tiene abiertas al comienzo de este gobierno para que todos los sectores fuéramos construyendo una mejor Colombia. Bueno, y una pregunta que no quiero dejar pasar por alto porque creo que es importante para el contexto de la historia personal suya también y de la historia política, puesto que usted es un ser político absoluto. Usted empezó ingresó a la guerrilla M-19 antes o después de que desapareciera su hermana Cristina del Palacio de Justicia durante la toma o retoma. 3 meses después. ¿Como consecuencia de? Como consecuencia de la desaparición de Cristina, de ver el dolor de mis padres y del análisis político que hice del hecho que se llamó la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. O sea, usted llega a la guerrilla por el impacto emocional y bueno, y el dolor inmenso de la pérdida de su hermana. Así es. No antes. No antes. No así, porque le pregunto por qué razón. Porque el Palacio de Justicia fue tomado por el M-19. Fue retomado por los militares. Entonces, la desaparición de su hermana, ni la de nadie, ni siquiera la de ningún guerrillero activo del M-19, que varios murieron ahí, se justificaba como asesinatos, digamos, en medio de un combate o alguna cosa. Es distinto cuando hay 2 grupos armados, pero en una retoma no se justificaba. De ella nunca se dijo que fuera, o siempre los militares habrían dudado, pero no lo dijeron públicamente, que fuera guerrillera. ¿Usted tampoco lo era? En ese momento de la toma, no. Yo ingreso al M-19 después y lo ingreso para plantearle una demanda armada al Estado colombiano. Cosa que hago durante 4 años y que me lleva a la cárcel, que me lleva a operar en Colombia, fuera de Colombia, que me llevó a la tortura, a la persecución, a muchas cosas. Y más o menos 30 y pico de años después es cuando yo recibo finalmente los huesos de esa hermana que salió al Palacio de Justicia y que estando en custodia de miembros del ejército y de la policía y de los cuerpos de seguridad fue desaparecida. ¿Cierto? Y cuando yo le digo a usted que yo ingreso al M-19 producto de esa desaparición más el análisis político, es porque yo considero en la lectura que hago del hecho de que la Operación Antonio Nariño respondió al incumplimiento de unos acuerdos de paz. Que el presidente de la República en ese momento, Belisario Betancur, fue inferior al reto de cumplir esos acuerdos de paz. Entonces los campamentos que había en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, en diferentes ciudades, no fueron respetados. Los muchachos que salieron y cogieron un camión de leche y lo repartieron en el sur de Bogotá, que el martes próximo cumplen 40 años, no fueron respetados, sino fueron asesinados. Fue la masacre del suroriente de unos muchachos que estaban repartiendo una leche, ¿cierto?
hay una serie de hechos que fueron mostrando que esos acuerdos no se cumplían y por eso el M-19 llega allí. Mi hermana trabajaba en la cafetería del Palacio, había ingresado 36 días antes, era una licenciada en Ciencias Sociales. Los mismos militares, el general, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano le dijo a mi hermano, a mí se me hace muy sospechoso que ella, que está desaparecida, fuera una persona políglota, que hablara, leyera y escribiera además del español y el francés, que viviera en el barrio La Esmeralda y que fuera cajera de una cafetería cuando en diciembre se iba a ir a la Universidad Complutense de Madrid. Con esa lógica fue que operó la inteligencia policial y militar y la del Departamento Administrativo de Seguridad, que se retomó el Palacio de Justicia. Y por supuesto que lo que yo hice después de la retoma del Palacio es lo que debería haber hecho. Si no, yo no hubiera quedado tranquilo, no estaría ahorita con usted, Cecilia, hablando tranquilamente. Yo tenía que decantar ese hecho así también, con la demanda armada y con la lucha ya después sin armas, que me mostró que 31 años después me devolvieron unos huesos quemados, curiosamente con una ropa no quemada. O sea, qué cosa tan rara, la ropa de mi hermana no se quemó, los huesos sí se quemaron. Y una verdad que aún sigue refundida. Por ejemplo, yo con ese tema he seguido insistiendo, he seguido siendo un persistente y todo. Hago parte de un gobierno democráticamente elegido, que a muchos no les gusta, sí, pero que es el gobierno elegido con la mayor votación en la historia de Colombia, en donde el presidente, coincidencialmente, militamos en la misma guerrilla durante 4 años. Bueno, le agradezco mucho. Ingeniero, usted tiene una historia personal y política muy, muy cargada. Cargada de emociones, cargada de experiencias, cargada de historias y que se liga de alguna manera con la historia de Colombia. Espero que pueda terminar el gobierno como debe terminar el 7 de agosto, con todas las garantías para la seguridad suya, la de todo el gobierno y la del propio presidente. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Yo también espero lo mismo para Colombia y para el mundo entero, que el gobierno pueda gobernar primero, y segundo, que todo este tema de estas amenazas y estas informaciones se logren aclarar. Muchas gracias.